Buenos días. A ver, a través de este vídeo quería explicaros los pasos básicos para hacer una tabla dinámica, ¿vale? Una tabla dinámica se utiliza en la mayoría de las ocasiones para manejar grandes documentos o grandes bases de datos de Excel. Si nosotros partimos de una pequeña base de datos, como puede ser esta, lo primero que tenemos que hacer es colocarnos dentro de esa base de datos. Entonces, una vez que estamos dentro de la base de datos, le decimos insertar y aparece tabla dinámica. Nos aparecen tablas dinámicas recomendadas que podríamos utilizar. Hay una serie de tablas dinámicas que ya nos vienen predefinidas y podríamos partir de una de ellas, ¿vale? Es decir, simplemente, pues por ejemplo, esta. Y aceptamos. Y automáticamente ya tenemos nuestra tabla dinámica. Como veis, lo que ha hecho ha sido crear una nueva hoja en la que ha generado la tabla dinámica. Bien, esta sería una forma de hacer esa tabla dinámica. Vamos a explicarla paso a paso haciéndolo nosotros mismos, ¿vale? Lo que hacemos, por lo tanto, es nos colocamos dentro de la base de datos y le decimos insertar una tabla dinámica. Entonces, lo primero que me va a preguntar es, seleccione la tabla o rango, es decir, ¿dónde están los datos? Entonces, yo aquí tendría que seleccionar los rangos, los datos que van a formar parte de esa tabla dinámica. Y luego me dice, elija dónde desea colocar el informe de tabla dinámica. Digo, en una nueva hoja de cálculo o en la hoja de cálculo existente, es decir, podría colocar la tabla dinámica en la propia hoja. Le vamos a decir que en una nueva hoja de cálculo. Y aceptamos. Se va a una nueva hoja de cálculo. En esta nueva hoja de cálculo nos aparece como una especie de imagen en la que aparece, dice, coloque los campos de filtro del informe aquí, los campos de columna aquí, los campos de fila aquí y los campos de valor aquí. A la vez nos ha aparecido también en la parte derecha los campos de la tabla dinámica, es decir, los campos que contienen los datos, es decir, mes, semana, cliente, artículo, cantidad. Bien, ahora ya es componer la tabla dinámica. ¿Qué es lo que nosotros vamos a decir a esta tabla dinámica? Bueno, pues dentro de estos campos que yo tengo aquí, tengo que decirle en qué parte de la tabla quiero que aparezca. Si yo quiero en esta tabla dinámica poder filtrar por el campo mes, pues lo que tengo que hacer es coger y arrastrarlo al filtro. Lo puedo poner ahí y aparece mes como filtro. Fijaos que en la parte de abajo, a la derecha, en las tablas, también aparece aquí filtros, columnas, filas y valores. Entonces nosotros podemos coger el campo y arrastrarlo a la imagen de la tabla dinámica o podemos coger el campo y arrastrarlo a una de estas áreas, ¿vale? Digo, bien, yo quiero filtrar, por tanto, por mes. ¿Y ahora qué quiero? Quiero de cada artículo, ¿cómo quiero que salga? ¿En filas o en columnas? Pues digo, el artículo en filas. ¿Veis que automáticamente también pues, se posiciona aquí? Y de esos artículos que quiero ver en fila, ¿qué es lo que necesito saber? Es decir, ¿qué valores quiero ver? Digo, pues quiero ver, por ejemplo, el precio. Y lo ponemos en valores. ¿Tenemos que utilizar todas y cada una de las partes de la tabla? Podemos o no. Es decir, puedo poner solo el filtro, la fila y el valor, o puedo poner filtros, columnas, filas y valores. Si además de el artículo quiero ver en columnas la cantidad, por ejemplo, lo llevo a columnas y entonces me dice, mira, del artículo 102 lo que has hecho es vender 8 artículos que han costado, que tienen un valor o un precio de 20 euros. Y así sucesivamente. Bueno, pues esto es construir una tabla dinámica en función de lo que yo quiera ver. ¿Tengo que utilizar todos los campos de la tabla dinámica? No, no tengo por qué utilizar todos los campos de la tabla dinámica. Puedo utilizar aquellos que yo quiera. Incluso una vez que está realizada la tabla dinámica, puedo quitar campos. Digo, no quiero ver el campo cantidad, que me parece que queda muy feo, ¿vale? Pero sí que quiero ver el cliente y el cliente lo quiero ver en columnas. Entonces me aparece el cliente, pues el cliente 12 me ha comprado artículos 102, 103, 105 y 108, ¿vale? El total general es la suma de los precios en columna. Tenemos dos totales, un total en columna que lo que va a hacer es sumar las filas
y un total en fila que lo que va a hacer es sumar el contenido de las columnas. Esta tabla dinámica, nosotros, una vez que está construida, podemos moverla. Yo ahora mismo estoy viendo todos los artículos de todos los meses y de todos los clientes. Si en vez de utilizar o ver todos los meses, quiero ver única y exclusivamente el mes de enero, selecciono enero y le doy a aceptar y entonces automáticamente la tabla dinámica se cambia y se modifica. Me dice, mira, en el mes de enero los artículos que has vendido son estos, el cliente y los clientes que lo han comprado son estos otros. Si además quiero poder seleccionar más de un mes, podríamos seleccionar varios valores, digo, quiero enero y marzo y aplicamos. Y entonces nos aparecen los artículos que hemos vendido durante los meses de enero y marzo y a qué clientes se los hemos vendido y el precio de esos artículos. Si queremos volver a seleccionar todo, pues simplemente le decimos todas y podríamos ver la tabla dinámica tal y como la teníamos al principio. Si lo que quiero ver es un artículo concreto, exactamente lo mismo, puedo seleccionar un artículo concreto. Me dice, este artículo se ha vendido al cliente 12 y se ha vendido al precio de 20. Si queremos ver todos los artículos que hemos vendido a un cliente concreto, pues podríamos filtrar por cliente. Digo, quiero ver qué es lo que he vendido al cliente 12 y aceptamos. Pues al cliente 12 le he vendido el artículo 102, 103, 105 y 108. Entonces, filtros que podemos utilizar para ver esa información dentro de la tabla dinámica tal y como nosotros consideremos oportuno en cada momento. Entonces, como veis, no tiene una gran dificultad crear una tabla dinámica. Una vez que está construida, yo puedo modificarla y digo, bueno, pues quiero ver el cliente también en filas. Entonces tendría para cada artículo y cada cliente, o al contrario, quiero modificarlo porque así no me parece que queda bonito, modifico, lo subo arriba, digo, para cada cliente, qué artículo ha comprado y el total, es decir, el precio, la suma de los precios de esos artículos. Veis en este momento que aparece un total de cada cliente, es decir, aparecen subtotales dentro de la tabla dinámica y totales generales. Este total lo que va a hacer es sumar estos tres artículos, mientras que el total general va a sumar los subtotales que teníamos aquí o que ha generado para cada cliente. Entonces, como veis, podemos ponerlo como nosotros queremos, ¿vale? Queramos. Si queremos además poner pues la semana en columnas, pues podemos poner la semana. Ahí decimos la primera, segunda, tercera o cuarta semana. Como veis, queremos quitar el filtro y ponemos los meses en filas. Entonces, vamos poniendo el mes de enero para cada cliente y cada artículo. Entonces, va creando en el mes de enero lo que nos va a decir es para el mes de enero los clientes que han comprado artículos han sido el cliente 13 y el cliente 15. Y los artículos que han comprado cada uno de ellos son estos. Entonces, esto es simplemente cómo se construye una tabla dinámica. ¿Qué podemos hacer después con la tabla dinámica? Bueno, pues a partir de una tabla dinámica podemos insertar un gráfico dinámico. Un gráfico dinámico en columnas y aceptamos. Este gráfico dinámico siempre va a estar relacionado con esta tabla dinámica. Si yo hago filtros en la tabla dinámica y digo solamente quiero ver el mes de enero, pues me va a sacar los datos del mes de enero con los clientes que han comprado en el mes de enero y los artículos que han comprado esos clientes en el mes de enero. Si nosotros el filtro lo ponemos desde el propio gráfico y decimos queremos ver todo, vemos que el gráfico vuelve a cambiar y la tabla dinámica vuelve a cambiar. Bien, ¿qué más podemos hacer? Nosotros dentro de esta tabla dinámica podemos poner, pues vemos que aparece la suma, es decir, en definitiva, estos totales lo que me están dando es la suma de precio. Nosotros podríamos cambiar, en vez de la suma, queremos que nos cuente el número de unidades. Entonces, si nosotros vamos aquí a los valores
y clicamos, aparece la configuración del campo. En la configuración del campo, nosotros le podemos decir que nos cuente, en vez de una suma, que haga una cuenta y me dice cuántos artículos se han vendido. En este caso, como he puesto la cuenta de precio, pues me dice que existe un solo precio. Podríamos volver a configurar el campo diciendo que me sume el precio, aceptar, y puedo poner la cantidad también en valores. Entonces aparece suma de precio y suma de cantidad. Lo que voy a hacer es decirle a la cantidad, configuración del campo, que lo cuente. Y aceptamos. Me dice, mira, el precio es 25 y has vendido 1. Pero vemos que los valores así, la tabla dinámica se ha hecho mucho más grande. Vamos a poner el gráfico aquí abajo. Y bueno, puede ser un poco más engorrosa de ver esta tabla. Entonces, ¿os habéis dado cuenta que en el momento que yo pongo más de un campo en la parte valores, aparece una leyenda aquí que se llama valores? Esta leyenda yo la puedo cambiar y ponerla en filas. Quizás a lo mejor así me aparece o me parece que es más estructurado, que está más estructurado. Entonces, ¿que no quiero ver el mes? ¿Cómo quito un campo? Pues simplemente quito la marca, no quiero ver la semana, solo quiero ver el artículo y el cliente, ¿vale? Entonces tendría para el cliente 12 el artículo 102, el precio es de 20 y 1, y así sucesivamente, ¿vale? Vemos que, por ejemplo, en el cliente 13 del artículo 110 compró 2 unidades y el precio es 80, ¿vale? Entonces, podemos ir jugando con la tabla dinámica y vemos también que a la vez que cambia la tabla dinámica, han ido cambiando cambia el gráfico dinámico. Es decir, aquí, ahora mismo, si nosotros hacemos un filtro o quitamos, por ejemplo, volvemos a quitar el campo cantidad, aparecería de cada artículo el precio de cada uno de ellos por cada cliente. Si queremos poner el cliente como filtro, pues pondríamos el cliente como filtro y aquí podríamos ya seleccionar, pues, ¿qué quiero ver? El cliente 12 y obtendríamos el total para el cliente 12. Volvemos a poner todas y volveríamos otra vez a tener el mismo tipo de tabla dinámica, ¿vale? Si nosotros nos ponemos dentro de la tabla dinámica, vemos que aparecen las herramientas de tabla dinámica. Y en estas herramientas de tabla dinámica hay dos pestañas, analizar y diseño, ¿vale? El diseño de la tabla dinámica simplemente es darle formato y nosotros le podemos dar formato a la tabla dinámica como más nos guste. También podemos ver que a nosotros a la hora de mostrar la tabla dinámica podemos verlo en formato esquema. Para eso tenemos que añadir más campos porque si no realmente no vamos a ver los distintos formatos. Quitamos el cliente de filtros y lo volvemos a poner en filas. Vemos aquí ahora. Entonces, informe. Decimos de forma compacta. ¿Veis cómo ha cambiado el diseño? En formato esquema. Formato tabular. Es decir, tenemos distintos formatos. Repetir todas las etiquetas de los elementos. Entonces, veis que aparecen todas las etiquetas. Mostrar en formato esquema con todas las etiquetas. Mostrar en formato compacto que no aparecen las etiquetas. En forma tabular con etiquetas o decimos no repetir las etiquetas de los elementos. Entonces vemos que aparecen distintas. Los totales generales podemos desactivar los totales generales para filas y columnas. Podemos activarlo para filas y columnas, total general, puesto que no hay una fila. Si nosotros ponemos el precio también en columnas, por ejemplo, ¿vale? Veremos que aparece un total general y tanto en fila como en columnas. Si nosotros vamos a los totales y le decimos que solo queremos activado para filas, veremos que aparece solo este total general. Si le ponemos solo para columnas, entonces aparecería este total general. Y si le ponemos para filas y columnas, pues aparecen los dos totales generales.
Volvemos a quitar el precio de las columnas, por lo tanto lo quitamos de aquí y volvemos a nuestra tabla original. Subtotales, no mostrar los subtotales, no queremos que salgan, o mostrar los subtotales en la parte inferior del grupo. Es lo que tendríamos. En cuanto a analizar, bueno, pues aquí tendremos un montón de opciones que vamos a ir explicando en la clase de una forma más detallada y más detenida.